Muy bien, vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor. Como cristianos, nosotros tendemos a agradecer a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan, ¿cierto? Amén. Durante la semana nos han pasado muchas cosas buenas. Una de las más grandes cosas buenas que nos ha pasado, o considero que nos ha pasado, es que poder tener la oportunidad, primero, de llegar a un día de reposo más, ¿o no? Se alegran por tener un sábado más. Amén. Y no solo eso, sino que tenemos la oportunidad de reunirnos, de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Hay muchos lugares donde no hay iglesia, ¿sí? ¿Y sabe qué hace la gente donde no hay iglesia? Se juntan 2 o 3 en casa y pasan el día de reposo allí. O otros que viven muy distantes no tienen un espacio donde reunir, y nosotros tenemos un lugar donde poder reunir y donde poder glorificar el nombre del Señor. Pero la tendencia de los seres humanos es agradecer siempre las cosas buenas que nos pasan, ¿o no? Ayer me llama una hermana y me dice: me choqué con la moto. Me choqué con la moto, iba a 80 por hora y me dice: estoy viva. Pero la moto no sobrevivió. ¿Sí? Y me dice: estoy viva, pero ahora no sé cómo encarar esto. Y yo le digo: a ver, primero, agradezcamos al Señor por eso, estás viva. A veces cuando nos pasan cosas desagradables en la vida nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿O no? ¿Por qué a mí? La pregunta es: ¿para qué a mí? ¿Para qué me pasan esas cosas a mí? Justamente cuando en nuestra vida nos suceden cosas agradables, nosotros estamos contentos, pero cuando suceden cosas que no nos agradan, nuestra cara cambia, ¿o no? Y nuestro humor cambia y nuestra situación cambia. Pero vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias solo por las cosas buenas de la vida. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a los Efesios le dice: hermanos, miren, debemos hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, que este gozo llene nuestro corazón, pero además de ello, agradecer al Señor por todo. Y esto es un poco complicado. ¿Por qué es un poco complicado? Porque cuando estamos pasando situaciones desesperantes, nuestra actitud primaria o inmediata no es agradecer, sino es a la queja, ¿o no? Nuestra naturaleza tiende a la queja cuando hay algo que sucede en mí, la cual no me satisface, la cual no esperaba o la cual no era lo que yo tenía planeado. Y esto genera problemas. Pero ¿saben algo? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice algo bastante interesante. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Dice: sabemos, además,
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? A veces a nosotros nos gusta quedarnos con la primera parte del texto. ¿Qué dice la primera parte del texto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Punto. ¿Sí? Y está bueno. Si me roban, ¿es para bien? ¿Sí? Si fallece un familiar mío que yo no esperaba, ¿es para bien? ¿Sí? A veces pensamos, cuando todo es para bien, pensamos en las cosas bonitas nada más. Si me tiran la puerta en la cara, ¿es para bien? Si el hermano me trata mal, ¿es para bien? ¿Se entiende el asunto? Si estás vendiendo a la iglesia y te paran y te roban todo lo que tienes encima, ¿es para bien? El asunto se va complejizando, ¿sí? Se va complejizando. Si ahora estás en la iglesia y vas a tu casa y no encuentras nada de tus cosas, ¿es para bien? ¿Se entiende el asunto? ¿Será para bien? El texto dice lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Queridos hermanos, Dios llama a todos, ¿sí? ¿O no? La invitación es para todos. Pero los beneficiados de este llamado son ¿quiénes? Los que oyen y aceptan el llamado. Los que oyen y aceptan el llamado son los beneficiarios de que todas las cosas que sucedan sirven para bien. El escrito inspirado dice algo interesante. El Señor puede sacar victorias de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar, de mirar las cosas que estamos en peligro de mirar las cosas en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos a culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si se ve conveniente Dios interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos. Puede, sin detenernos a reflexionar, que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. ¿Qué dice el párrafo? Lo que el párrafo está diciendo que a veces es más beneficioso pasar por tribulaciones y por dificultades y vamos a servir a Dios mejor allí que en otra situación. ¿Saben algo? Hay una historia en la Biblia que personalmente a mí en mucho tiempo me tocó muchísimo, mucho, pero mucho, a tal punto de cuestionar, ¿pero acaso Dios no ama a sus hijos? Y si Dios no ama, o si Dios ama a sus hijos, ¿por qué permite que esas cosas sucedan? ¿Sí? En la Biblia nosotros vamos a encontrar la experiencia de un hombre llamado por Dios. Y no solo llamado por Dios, sino por un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Sí? Y no solo que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sino que había sido levantado con un propósito y una finalidad especial. Preparar el camino para que venga el Mesías, para que venga el Cordero de Dios. Esta es la experiencia y la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan nos ilustra claramente lo que nosotros
hemos leído en Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Le cortaron la cabeza. ¿Se entiende el asunto? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, pero le cortaron la cabeza. Vamos a encontrar en la experiencia de Juan asuntos importantes que nos van a ayudar a entender el por qué Dios dice que a los que aman a Dios las cosas les ayudan para bien. Uno de esos puntos interesantes lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Vamos a hacer uso de nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 14 y 15. Lucas capítulo 1, antes vamos a leer el capítulo 1, verso 36 y 37. ¿Sí? Lucas 1, verso 36 y 37. Dice la palabra del Señor. He aquí también tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. Dios permite que Elizabeth quede encinta, quede embarazada, 6 meses antes, ¿sí? 6 meses antes de que Jesús fuese engendrado. No solo eso, el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 14 y verso 15, vamos a encontrar que Juan, dice el texto, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dios permite que Elizabeth quede embarazada. Un embarazo milagroso. ¿Sí? Estéril, embarazada. Y no solo eso, sino que su hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su vientre. Versos 16 y 17. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista tiene una similitud con Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías y Juan el Bautista fueron llamados desde el vientre de su madre. Tenían el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan tenía una misión y la misión era que preparar el camino para la venida de Jesús. Preparar el camino para Jesús. Y no solo eso, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 11, verso 11, vamos a encontrar que Jesús dice algo respecto a Juan. Jesús dice algo respecto a su primo. Juan tiene una característica importante que el mismo Jesús se la atribuyó. Mateo 11:11. Dice lo siguiente: de cierto os digo que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús dice, a ver, mire, todos los que han nacido de mujer, de entre los que nacen de mujer, no hay nadie como Juan el Bautista. No hay nadie mayor que él. Pero el pequeño en el reino de los cielos, mayor que Juan es. ¿Cómo el pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan? Y Jesús dice, no hay nadie mayor que Juan. ¿Sí?
Lo que Jesús está diciendo aquí es que Juan era un hombre llamado por Dios. No solo eso, sino que era un hombre a quien Dios le dio un propósito especial, una finalidad especial. Pero ahora dice que el que es pequeño en el reino de los cielos mayor que Juan es, en el sentido de que Juan, hay muchas cosas que Juan no pudo entender y no pudo comprender, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando Jesús dice que el pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, está diciendo de que nosotros entendemos y comprendemos muchísimas cosas que Juan no las comprendió. ¿Sí? Y Jesús dijo más, que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser ¿qué? El siervo de todos. ¿Sí? El siervo de todos. Y no solo eso, otro de los aspectos que Jesús recalca respecto a Juan, que no había otro como él. Además, los líderes religiosos amaban a Juan, ¿cierto? ¿Amaban a Juan? Los líderes religiosos odiaban a Juan. ¿Por qué odiaban a Juan? Porque Juan iba y les decía, ustedes son lo mejor que hay. ¿Te imaginas que venga alguien de allá que para en el desierto como loco y venga y le diga al pastor de la iglesia, generación de víbora? Que vaya y le diga al presidente de la conferencia, sepulcro blanqueado. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Juan predicaba, y cuando Juan predicaba, los líderes de la iglesia de Dios, hablamos de la iglesia de Dios en ese entonces, se acercaban. ¿Y Juan qué les decía? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó que a través de esto van a huir de la ira venidera? Y eso es complicado. Yo no sé, Juan era alguien que no era políticamente correcto. Aquí, si Juan viviera en nuestro tiempo, ya lo hubiésemos disciplinado o excluido tal vez, ¿o no? ¿Sí? Pero viene el caso. Juan llama a los líderes de la iglesia en ese entonces generación de víboras. Y los líderes no lo querían. ¿Sí? No solo eso. El comienzo del ministerio de Jesús, Juan introduce a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, se acerca ¿a quién? Se acerca a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Y qué dice Juan de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan le dice, yo quiero ser bautizado por vos, porque tú eres mayor que yo. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que la escritura se cumpla. Vos tenés que bautizarme a mí. Y Juan introduce a Jesús en su ministerio. Pero ¿saben qué pasa? Cuando Juan introduce a Jesús en su ministerio y Jesús inicia su ministerio, Juan, ¿a dónde crees que va? Juan va al calabozo. Apresaron a Juan. Recuerda, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, preso. ¿Sí? Preso. No solo eso. Lo importante y lo interesante aquí es, y esto es lo que a mí de alguna forma me hizo eco por mucho tiempo. Durante todo el tiempo que Juan estaba preso, Jesús nunca fue a verlo. Nunca fue a verlo. ¿Se entiende el asunto? No solo nunca fue a verlo, sino que no fue a visitarlo, tampoco se interesó por Juan. ¿Sí? Y ahora vos te imaginás cómo es que tu hermano está preso. No solo tu hermano, o sea, tenían vínculos consanguíneos, porque Elizabeth era pariente de María. Juan y Jesús, en términos humanos, eran primos. Pero ahora te imaginas que aquel que dijo
que la religión verdadera es visitar ¿a quiénes? A la viuda, a los huérfanos y a los que están en la cárcel. La religión verdadera, dijo él mismo dijo en Isaías, que era hacer estas obras de bien. Pero ahora Juan está preso y no va a verlo. ¿Se entiende el asunto? Y piensa, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y Jesús no va a ver a Juan. Juan en el calabozo empieza a dudar. ¿Por qué empieza a dudar? Juan conocía las escrituras, Juan sabía las profecías, pero Juan empieza a dudar. Y cuando Juan empieza a dudar, sucede algo interesante. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 4 al 6, va a decir Juan lo siguiente. ¿Sí? Jesús hablando respecto de Juan. ¿Por qué? Porque Juan pensaba y decía, pero hay algo que no cuadra con el Mesías. Hay alguna idea que no cuadra con el Mesías. Juan tenía esta duda. ¿Sí? Es por eso que Jesús dice lo siguiente: bienaventurado, Mateo 11:6, el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y habla respecto a qué, Jesús le está diciendo a Juan, ¿sabes qué? Mira, hay cosas que no entiendes y está bien. Hay cosas que no comprendes y está bien. No dudes por las cosas que no entiendas. No dudes por las cosas que no comprendas. ¿Sí? Y Juan lo que va a hacer es va a enviar a sus discípulos a Jesús. Envía a sus discípulos a ver a Jesús. ¿Para qué? Para poder saber si realmente Jesús era el Mesías o no. ¿Y qué hace Jesús cuando vienen los discípulos de Juan? ¿Acaso Jesús le dice, sí, yo soy el Mesías? No. Jesús les dice, quédense, pasen el día aquí y vean por ustedes mismos que pasaron todo el día con Jesús. Y una vez que terminó el día, Jesús le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es predicado que Juan conocía la Biblia. Isaías, capítulo 61. En el libro de Isaías, capítulo 61, está esta profecía respecto a la obra que iba a ser el Mesías. Y cuando Juan escucha el testimonio de los discípulos de él que fueron a ver a Jesús, se recuerda de esta profecía. Isaías 61, 1 y 2. Dice el profeta Isaías, hablando respecto a Jesús: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto. Cuando los discípulos le dan a Juan la noticia, Juan, a los pobres les es predicado el evangelio, Juan se recuerda de esta profecía y Juan dice, sí, es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que cumplir esta profecía. Y Juan va a decir ahora, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no comprendo, hay cosas que ahora no sé, pero acepta al Mesías, acepta a Jesús como el Salvador. Y al final del primer año de ministerio de Jesucristo,
sucede algo interesante con Juan. Libro de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 27 al 29. Al culmino del primer año del ministerio de Jesús, con Juan pasa lo siguiente. Marcos capítulo 6, verso 27 al 29. Dice lo siguiente, Marcos. El rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desairarla. Verso 27. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de ¿quién? La cabeza de Juan. Recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Juan amaba a Dios? ¿Amaba a Dios Juan? Sí. Enseguida el rey mandó a un guardia que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. A Juan lo decapitaron. ¿Sí? Y no solo eso, sino que cuando el escrito inspirado habla sobre Juan, dice lo siguiente: Juan estaba solo en la celda. Juan estaba solo en la cárcel. A ver que al fin, semejante al de su maestro, lo conducía a su senda, Juan aceptó su destino, la comunión con Cristo en los padecimientos. Los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. Los seres del universo, caídos y no caídos, fueron testigos de la reivindicación de su servicio abnegado. Juan estaba solo. Físicamente estaba solo, pero los ángeles del Señor estaban con él. Pero si los ángeles del Señor estaban con él, ¿por qué lo decapitaron? ¿Sí? ¿Te parece justo a alguien que ha vivido para el servicio del Señor tenga ese fin? Ojo, ¿sabe cuántos años tenía aquí Juan cuando fue decapitado? 31 años. Todavía no llego. 31 años. Había sido criado, instruido, educado, preparado ¿para qué? Para el servicio al Señor. Sirve al Señor y lo decapitan. Y ahora el apóstol Pablo dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué bien hay en que te saquen la cabeza? ¿Qué bien hay en que te lleven a la cárcel? ¿Qué bien hay ahí? ¿Hay algún bien en eso? ¿Sí? Si nosotros vemos estas cosas, si a mí me dicen: mira, acércate al evangelio, acepta a Jesús y luego te van a cortar la cabeza por hacer las cosas bien, déjame tranquilo. ¿Sí? ¿Se entiende el asunto? Si me dicen: mira, si vos aceptas a Jesús, vas a perder todo lo que tenés. Si acepto el evangelio como tal, ¿qué bien hay en eso? Algo interesante aún. El escrito inspirado, cuando habla respecto a Juan, da un detalle interesante. Cuando nosotros vemos la vida de Juan, aparentemente esto es injusto. Alguien que ha vivido al servicio de Dios, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios para su servicio desde el vientre de su madre, no se dedicó a ninguna otra cosa más que a eso. Y cuando
abre el camino para Jesús. Viene el Mesías inicia su ministerio, lo matan. ¿Qué bien hay en eso? Pero el escrito inspirado, cuando habla respecto a Juan, dice lo siguiente, que cuando se describe la experiencia de los hombres, los fieles que bajaron a la tumba, el escrito inspirado suele decir que estos están descansando hasta la mañana de la resurrección. Pero con Juan no se dice eso. Con Juan, el escrito inspirado guarda silencio. No dice que Juan está descansando hasta la mañana de la resurrección. La pregunta es, ¿por qué no va a resucitar Juan? ¿Se perdió Juan? ¿Por qué el escrito inspirado no dice que Juan está descansando juntamente con los demás para resucitar cuando Jesús regrese en gloria? Y esto es algo bastante interesante en la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 nos va a dar un panorama un poco más claro al respecto del por qué el escrito inspirado calla respecto a la experiencia de Juan. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, exactamente el verso 51. Mateo 27, 51. Dice lo siguiente. Habla respecto a la muerte de Jesús y dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos. Este evento sucede cuando Jesús está en la cruz y Jesús dice: consumado es. El velo del templo se rasga en dos, ¿sí? Y de arriba a abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos santos que habían dormido, ¿qué dice? Cuando Jesús muere, se abren los sepulcros. ¿Y qué? Y se levantan. Hay una resurrección. Y no solo hay una resurrección. Dice más, verso 33. Y después que Él resucitó, o sea, Jesús muere, los sepulcros se abren. Cuando Jesús resucita, dice, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad y aparecieron ¿a quiénes? Aparecieron a muchos. Jesús muere, se rasga el velo del templo, hay un temblor fuerte, los sepulcros se abren, Jesús resucita, y cuando Jesús resucita, también resucitan estos de quienes su sepulcro fue abierto. La pregunta es, ¿por qué se da esta resurrección? ¿Cuál era el propósito de esta resurrección? ¿Con qué finalidad se da esta resurrección? El libro de Efesios, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, verso 8, dice lo siguiente, hablando respecto a Jesús. ¿Sí? Hablando respecto a lo que Jesús hizo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes. ¿Qué es un don? Un regalo, no solo un regalo, un don también puede ser una recompensa por algo. No solo eso, también un don es una dádiva de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y la vida de Juan el Bautista, analizándolo como lo hemos hecho desde la Biblia, el pago que recibió fue justo o injusto. El pago que recibió fue injusto. ¿Y cómo Dios soluciona este problema ante el universo? Si todo el universo está viendo de que Dios es un Dios justo. ¿De qué manera Dios puede
Decir, a ver, yo apliqué la justicia en la vida de Juan. Si Juan, su vida estaba dedicado a eso, ¿se entiende eso? Fue criado para eso, educado para eso. No hacía otra cosa más. Tuvo que abstenerse de vino, de sidra, de cualquier cosa embriagante. Y no solo eso, tenía una educación especial. Era apartado, vestía de manera especial, comía cosas especiales. Él no se sentaba como todos los demás a comer y a beber. Él comía, su dieta era especial. Pero aún así, habiéndose apartado de todo lo malo, le cortan la cabeza y muere. ¿Dónde muere? Solo, allá en la cárcel, sin nadie. ¿Es justo eso? ¿Cómo Dios ahora va a vindicar esto ante el universo? ¿Cómo el universo va a decir, a Dios, tú eres justo? Y esto es interesante cuando Mateo habla respecto a que cuando Jesús muere, se abren sepulcros, y luego cuando Jesús resucita, resucitan muchas personas con él. La pregunta que viene como consecuencia es, ¿cuántos resucitaron? La Biblia no nos dice cuántos resucitaron, quiénes eran, tampoco nos dice quiénes eran. No solo eso, cuánto tiempo vivieron después de haber resucitado, tampoco nos dice. ¿Con qué fin resucitaron? Tampoco nos dice. ¿Resucitaron con cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, o volvieron a morir después? ¿Sí? ¿Dónde está ese grupo ahora? Lo único que sabemos es que el texto dice que cuando Jesús resucitó, muchos salieron del sepulcro. ¿Pero para qué salieron? Dice, y aparecieron a muchos. ¿Vos te imaginás que alguien que ha muerto se aparezca a vos y te diga, mira, yo resucité? ¿Con qué finalidad sucede esto? ¿Sí? El escrito inspirado dice lo siguiente: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Cuánto es una multitud? Muchos. El terremoto ocurrido en la ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Y dice más, ¿quiénes eran? Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Sabemos que era una multitud, sabemos que resucitaron ¿para qué? Para dar testimonio, pero ojo, no resucitaron cualquier tipo de personas. Resucitaron los que fueron colaboradores con Cristo a costa ¿de qué? De su vida. Y no solo eso, sino que dice que iban a ser testigos. ¿De qué? De la obra de Dios. Y esto es interesante. Y aquí hay 4 puntos claves que vamos a desarrollar para ir concluyendo el servicio de esta mañana. Primero, era una multitud. No sabemos un número exacto. Segundo, eran cautivos del sepulcro. Tercero, eran mártires. ¿Qué es un mártir? Aquel que da su vida por la causa de algo. ¿Sí? Los que resucitaron, cuando Jesús resucitó, fueron los que murieron por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, por la causa de la palabra de Dios. ¿Para qué resucitan? Resucitan ¿para qué? Para ser testigos. Iban a anunciar que Jesús ha resucitado. ¿Se imaginan el panorama? Cuando Jesús resucita, Jesús no resucita solo. Resucitan muchas personas con él. ¿Para qué? Para decir, Jesús resucitó. Y esto es interesante. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, verso 31 y verso 33. Juan, capítulo 1,
capítulo 5, perdón, Juan 5, verso 31 y verso 33, al 33. Dice lo siguiente. Habla respecto a lo que Jesús tiene que decir. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Jesús. Y dice más, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio ¿qué? Él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Los que murieron como mártires, murieron a causa de la verdad. Y los que van a resucitar, resucitan ¿para qué? Para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. El escrito inspirado dice lo siguiente: aquellos favorecidos santos salieron glorificados. O sea, con cuerpos glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios hizo levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Eran mártires de todas las épocas, ¿sí? Eran mártires de todas las épocas que resucitaron para testimonio de que Jesús resucitó. Y los que salieron de la tumba cuando Jesús resucitó, se aparecieron a muchos diciéndoles que el tiempo se ha cumplido. El sacrificio por el hombre ha sido hecho. Que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos. Y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido del sepulcro. ¿Ustedes se recuerdan quién fue el primer mártir en toda la era bíblica? ¿Quién fue el primero que murió por la causa de Dios y de Cristo y del Evangelio? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban, dicen por allí. El primer mártir fue Abel. En toda la época de la Biblia, ¿sí?, el primer mártir por la causa de Dios fue Abel. Abel murió ¿por qué? Abel muere por obedecer a Dios. Ojo, los que obedecen a Dios mueren. ¿Quieres obedecer a Dios? El asunto se pone complicado, ¿entendés? ¿Por qué? Porque aparentemente los que hacen las cosas que no agrada a Dios viven, y viven bien. Pero los que obedecen a Dios y los que hacen la voluntad de Dios, Abel lo mató su propio hermano. Su propio hermano. Los que resucitaron con Cristo fueron mártires de todas las épocas, desde la creación del mundo hasta ¿cuándo dice? Hasta los tiempos de Jesús. Y esto es un detalle interesante. ¿Por qué? Primer mártir, Abel. Último mártir en la época de Cristo mientras Jesús vivía. ¿Quién fue? No hubo otro mártir que murió por la causa del Evangelio, salvo los niños que mandó a matar Herodes, ¿sí? Pero ellos no tenían el conocimiento pleno del Evangelio de Jesucristo. Juan lo tenía. Y ahora viene el asunto aquí. Y esto es interesante. El párrafo nos da estas características para que nosotros podamos entender que primero,
estos estaban cautivos en el sepulcro. Segundo, según Mateo, estos eran santos. No eran pocos, sino eran una multitud. Salieron del sepulcro cuando Jesús resucitó. Recibieron cuerpos glorificados. Vivieron desde la creación hasta los tiempos en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Fueron mártires por dar testimonio de la verdad. Entraron en la ciudad de Jerusalén y anunciaron que Jesús había resucitado y que ellos eran la prueba de que Jesús resucitó. Y según Efesios 4:8 nos dice que ascendieron al cielo juntamente con Jesús después de 40 días de estar en la tierra. ¿Jesús asciende solo al cielo? ¿Ustedes qué dicen? Jesús se lleva los primeros frutos. Jesús dice, miren, mi trabajo no ha sido en vano. Jesús lleva los primeros frutos y dice, aquí está el fruto de mi trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos mención de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Vamos al libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 34 y verso 35. Mateo capítulo 23, verso 34 y verso 35. ¿Sí? Mateo 23, verso 34 y 35 dice lo siguiente. Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas. Y dice más, a algunos de ellos mataréis y ¿qué? Y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Para que ustedes vean que no se me ocurrió a mí esto de que el primer mártir fue Abel, sino que la Biblia lo dice. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo de que el primer mártir fue Abel, pero dice que el último mártir fue ¿quién? Zacarías, hijo de Berequías. ¿Quién es este Zacarías, hijo de Berequías? Y esto es interesante. No tengo tiempo para entrar en estos detalles, ¿sí? Pero usted en casa investíguelo. Lo que sí os voy a decir es lo siguiente. ¿Por qué dice que el último fue Zacarías, hijo de Berequías? Los que hemos estudiado la Biblia y los que hemos hecho el curso que habla sobre Rico sin saberlo, hemos visto de que nuestra Biblia está organizada en ¿cuántos? Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros. ¿Sí? Ahora, en los tiempos de Jesús, ¿la Biblia tenía 66 libros? La Biblia no tenía 66 libros, solo existía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no estaba en el orden que lo tenemos ahora, sino que el Antiguo Testamento estaba dividido en tres, que se conoce como la Torá, Neviim y Ketuvim. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Neviim, que es el testimonio de los profetas, y Ketuvim es el resto. Organizativamente, la Biblia en los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento, estaba organizado de esta manera. El último libro del Antiguo Testamento ahora, ¿cuál es? Malaquías, Antiguo Testamento. Pero en los tiempos de Jesús, el último libro del Antiguo Testamento no era Malaquías. Era el libro de Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas se relata de que este Zacarías, hijo de Berequías, fue muerto entre el templo y el altar.
Y cuando Jesús está diciendo de que el último mártir fue Zacarías, hijo de Berequías, está haciendo alusión a que fue este Zacarías organizativamente, ¿sí? Ahora, este detalle es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no habla de Juan como mártir, ¿sí? Lo que Jesús va a decir sobre Juan es que Juan es alguien a quien Dios llamó para un propósito especial, pero que el pago que él recibió no fue justo. Pero vamos a ver de que en los tiempos de Jesús, el único mártir fue Juan. No hubo otro mártir. Los escritos inspirados dicen de que los que resucitaron dentro de la multitud, resucitaron los que fueron mártires desde Abel hasta los tiempos de Jesús. Hay una evidencia en la Biblia que nosotros podemos rastrear de que de entre esa multitud también es probable de que haya resucitado Juan el Bautista. ¿Para qué? Para testimonio de que Jesús resucitó. ¿Ustedes se imaginan esto? Vamos a pensar un poquito. Resucitaron, dice, personas que murieron por la causa de Cristo de todas las edades. Adán no resucitó porque no fue mártir. Abel resucitó porque fue mártir. ¿Cuánto creen ustedes que medía Adán? Abel, ¿sí? Soberbia estatura. Y busqué la estatura la estatura promedio en los tiempos de Cristo, un promedio de 1,80 m. 1,80 m a 2 metros en los tiempos de Cristo. ¿Sí? Pero los que vivieron antes de la época del diluvio, Abel, 4 metros, 4,5 metros. Ahora, ¿vos te imaginas que estos hayan resucitado en los tiempos de Cristo y diciéndoles, yo resucité como evidencia de que Jesús es el Mesías? ¿Se imaginan el testimonio? ¿Sí? Imagina que estuvo Abel ahí diciendo, yo soy Abel y resucité. Porque Jesús prometió y Él es la resurrección y la vida. Y te imaginas a Juan diciendo, a mí me cortaron la cabeza, pero mirá, y aquí estoy entero. ¿Se entiende el asunto? Hay cosas que en la vida no vamos a entender y hay cosas que tal vez nos parecen complicadas y difíciles. Pero el apóstol Pablo dijo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y cuando Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, es porque es así. ¿Saben algo? Durante nuestro transitar en la vida cristiana, hay algo que a mí, siempre cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo espero, como yo planeaba o pensaba, hay un párrafo que a mí me mantiene con los pies en tierra y confiando. Cuando Dios ve necesario hacer cambios en nuestro carácter, irrumpe el ritmo tranquilo de nuestra vida. Cuando Dios ve necesario hacer cambios en nuestro carácter, nos da problemas. Y veo por ahí suspiros como, ¿dónde me metí? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Huimos de los problemas, ¿no? ¿A quién le gusta tener problemas? ¿Quién dice amén por eso? No. ¿Por qué no? Porque huimos de los problemas. Pero ¿saben algo? Los problemas es el medio por el cual Dios nos purifica, nos santifica y nos moldea. El fuego es el medio por el cual el oro se purifica, ¿o no? 300 grados, el oro se hace transparente. ¿Queremos ser purificados?
Queremos que el Espíritu Santo llene realmente nuestros corazones y podamos tener ese poder que tuvieron la iglesia primitiva, donde el apóstol Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Queremos ese poder. Debemos dejar que el Señor nos conduzca y Él nos siga llevando, y recordar siempre que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si usted ama a Dios, todas las cosas son para bien. Las cosas que entendamos ahora y las cosas que no comprendamos. Juan tal vez no pudo entender el por qué estaba en la cárcel solo, por qué le cortaron la cabeza, tal vez no pudo entenderlo. Pero cuando resucitó, ustedes se imaginan la alegría, la dicha, y que todos los demás puedan verlo y decir: pero a vos te cortaron la cabeza. Y Juan allí pudo entender: ah, mira, fue por esto que Dios permitió que yo pasara estas cosas. Y ahora estoy al lado de Jesús. Y no solo eso, el escrito inspirado dice que la vida de Juan nos parece injusta. Sí, nos parece injusta. Pero esto fue registrado ¿para qué? Para que cuando usted y yo pasemos por situaciones similares y estemos presos en cárceles, sufriendo por el testimonio de Jesucristo, nos recordemos de la vida de Juan y digamos: Juan no pudo entender muchas cosas, pero lo que sucedió fue para bien y para gloria del Señor. Y nosotros también podamos encontrar ánimo en medio de las tribulaciones. Que el Señor pueda bendecirnos, que su gracia nos acompañe y Dios pueda reconfortar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque este mensaje reconfortó mi corazón. Y cuando pensaba en qué voy a compartir con los hermanos, cuando iniciaba en este camino, una vez un hermano de mucho tiempo me dijo lo siguiente: cuando vayas a compartir la palabra del Señor, comparte algo que ha hecho eco y ha sido de bendición para vos. En la vida va a haber cosas que no vamos a entender y no vamos a comprender, pero recuerda esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Que el Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.